Muy buenas tardes. Bienvenidos a las webinars y guías clínicas 2022. Yo soy el doctor Miguel O'Ryan y me ha tocado coordinar esta webinar en conjunto con el doctor Jorge Caravantes a nombre del Comité de Educación Continua de nuestra sociedad. Es muy grato para nosotros poder partir con la guía Manejo de anticoagulantes y antiagregantes plaquetarios en pacientes con FA o tromboembolismo venoso sometidos a intervención coronaria percutánea. Estarán a cargo de la presentación y les agradecemos desde ya al doctor Mario Torres, quien es cardiólogo del Hospital San José de Victoria y también residente de cardiología intervencional del Hospital Regional de Temuco. La moderación la realizarán el doctor René Jamó, cardiólogo intervencional de la Clínica Sanatorio Alemán de Concepción, y el doctor Juan Carlos Prieto, cardiólogo, past president de la Sociedad Chilena de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Desde ya lo dejamos invitado a hacer sus preguntas en el Q&A y a participar activamente. Adelante, doctor Torres, con la presentación. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Mario Torres, residente de Cardiología Intervencional de la Universidad de las Fronteras y del Departamento de Educación Continua de Xochicalco. Me han encargado la misión de compartir con ustedes esta guía de expertos de consenso, publicada el año 2020 en el Colegio Americano de Cardiología, donde se evalúa el manejo de anticoagulantes y antiplaquetarios en pacientes con fibrilación atrial o embolía venosa que van a una intervención coronaria o que son portadores de una enfermedad aterosclerótica cardiovascular. Me gustaría empezar con un caso clínico que tuvimos en nuestro hospital, un hombre de 82 años, hipertenso, portador de una fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante y además una enfermedad renal crónica etapa 3B. Usuario de Abigatran 110 miligramos cada 12, enalapril, atorvastatina y carvedilol en las dosis ahí descritas. Cursó con un infarto con supradesnivel del ST en la pared anterior en septiembre del año 2021. Este es su electrocardiograma donde ustedes pueden ver el supradesnivel extenso, ¿no es cierto?, anterolateral. Fue trombolizado con tenecteplase en mitad de dosis, 50% de la dosis, y recibió 75 miligramos de clopidogrel. Puse solamente una inyección de la coronaria derecha, una cranea de la P, donde podemos ver que es una derecha de buen desarrollo, es dominante, que no tiene lesiones obstructivas y llama la atención ahí cierto grado de colateralidad hacia el territorio izquierdo. Dos proyecciones del territorio izquierdo, una oblicua anterior derecha, donde podemos ver una circunfleja de buen desarrollo, sin lesiones obstructivas, y ya se puede evidenciar ahí en la descendente anterior, en su tercio medio, una estenosis crítica de la descendente anterior. Nos cambiamos un catéter guía, un EBU 3,5, pasamos una guía pilot a distal en la DA y desplegamos un stent, un Ultimaster 275x18 con ese resultado angiográfico que nos pareció adecuado. Entonces, con los datos que les he aportado hasta ahora, podemos decir que es un paciente de alto riesgo de sangrado. Estamos de acuerdo que falta información, pero con lo que hemos conversado. Y si es un paciente de alto riesgo de sangrado, ¿cuál sería la duración apropiada de la triple terapia? Se habla de un día, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año. Y por otra parte, si vamos con la estrategia de doble terapia, ¿qué es lo que vamos a usar? Recordar siempre que el objetivo final es preservar la eficacia antitrombótica y mitigar lo más posible los riesgos de sangrado. Recordar que la fibrilación auricular aumenta el riesgo de entre 4 y 5 veces de stroke y que es aproximadamente el culpable del 20% de los stroke embólicos. 35% de los pacientes que tienen fibrilación auricular tienen además cardiopatía coronaria y 10% de los pacientes sometidos a angioplastía son portadores además de fibrilación auricular. Es una enfermedad que vamos a ver con frecuencia asociada, y eso principalmente porque hay factores de riesgo en común, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Por otra parte, el tromboembolismo venoso tiene incidencia de 1 a 2 por cada 1000 personas por año. Se maneja fundamentalmente con tratamiento anticoagulante y por lo mismo, al asociarse a la enfermedad coronaria, sabemos que va a haber un riesgo aumentado de sangrado cuando hay anticoagulante y doble antiagregante hasta 3 veces. Y esto va a ir en directa relación con complicaciones hemorragíparas y aumento de mortalidad.
Algunas consideraciones que son mencionadas en esta presentación es que los pacientes con embolía venosa han sido históricamente subrepresentados en los estudios donde se comparan outcomes de anticoagulación con doble antiagregación. Y por lo mismo vamos a ver extrapolación de indicaciones principalmente en uno de los grupos que vamos a mencionar más adelante. Las recomendaciones respecto a fibrilación auricular son específicas para pacientes con FA no valvular, es decir, las que no son asociadas a estenosis mitral moderada o severa. Y hay algunos grupos que han sido excluidos de los trabajos y que, para los cuales estas recomendaciones no aplican, es decir, válvula protésica, sangrado reciente o activo, diátesis hemorrágica conocida, o disfunción renal con un volumen de filtrado inferior a 30 ml minuto. Respecto a la dosis conocida como dosis vascular, que se hizo conocida con el Atlas y el Compass, tampoco aplica debido a que los pacientes en esos estudios no tenían indicación formal de anticoagulación, al menos indicación tradicional de anticoagulación. Bueno, esta guía se basa principalmente en estos 5 trabajos que les voy a conversar brevemente: el GOST, el Pioneer AF, Redual PCI, Augustus y Entruse AF, que lo vamos a conversar con más calma en esta diapositiva. El WEST es el primer trabajo que estudió este setting de pacientes. Se randomizaron 573 pacientes de la población danesa a 2 grupos. El primer grupo, vitamina K más un P2Y12, y un segundo grupo donde se usaba la terapia habitual, digamos, que era anticoagulante antagonistas de la vitamina K, más aspirina y un P2Y12. Sobre el 80% de los pacientes recibió clopidogrel como P2Y12. Se siguieron a 12 meses y el endpoint primario fue cualquier sangrado, y podemos ver que hubo una reducción significativa del riesgo de sangrado con el grupo 1, el vitamina K, antagonista de vitamina K más un P2Y12, sin aumento del endpoint isquémico en ese grupo de pacientes. Algunos años más tarde, en 2013, salieron los resultados del Pioneer AF, donde se randomizaron 2.124 pacientes a 3 grupos: rivaroxaban 15 miligramos más un P2Y12, rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 más aspirina y un P2Y12, y el grupo 3, donde se usó la terapia habitual antagonista de vitamina K, aspirina y P2Y12. Fueron seguidos a 12 meses. También sobre un 80% de los pacientes recibió clopidogrel como inhibidor de la P2Y12. Y podemos ver, al comparar el outcome primario, que es cualquier sangrado clínicamente evidente, al comparar el grupo 1, es decir, rivaroxaban 15 miligramos más un P2Y12 versus el grupo de terapia convencional, vemos que hay una reducción significativa de los eventos hemorragíparos. Lo mismo ocurre para el grupo 2, con reducción significativa, sin comprometer los eventos isquémicos. Mencionar y hacer hincapié que las dosis que se estudiaron en el Pioneer AF no son las dosis demostradas para prevención de eventos cardioembólicos cerebrales en el Rocket AF, ni tampoco son las dosis aprobadas por FDA. Ustedes saben que el 15 miligramos para prevención de eventos cerebroembólicos en pacientes con función renal conservada no está demostrada ni aprobada por la FDA. El mismo año salieron los resultados del Redual PCI, donde se randomizaron 2.725 pacientes a 3 grupos también: dabigatran 110 miligramos cada 12 horas más un P2Y12, dabigatran 150 miligramos cada 12 horas más un P2Y12, versus la terapia estándar habitual. El seguimiento fue 14 meses. El outcome primario fue sangrado mayor o cualquier sangrado no mayor clínicamente relevante. Y podemos ver que en el grupo de dabigatran 110 cada 12, como en el grupo de 150 miligramos cada 12, versus antagonista de la vitamina K, hubo una reducción significativa de los eventos del outcome primario, sin comprometer tampoco el outcome de eventos isquémicos. Mencionar y hacer hincapié que las dosis utilizadas en el Redual PCI sí son las dosis que habían sido demostradas en el RELAY y son las dosis aceptadas por la FDA, al menos los 150 miligramos cada 12. Recordad que 110 miligramos no está autorizado ni aprobado por la FDA en Estados Unidos. Hasta este momento, los diseños de los trials no nos permitían saber si es que los pacientes estaban sangrando menos porque estaban usando
terapia anticoagulante directa o tenía relación con la suspensión de la aspirina. Y eso es lo que vino a aclarar el Augustus el año 2019. Se randomizaron 4.600 pacientes a un diseño 2x2. Es decir, los pacientes eran randomizados a apixaban versus antagonista de la vitamina K, más un P2Y12, y además de manera doble ciego eran randomizados a aspirina versus placebo. ¿Ya? Estos pacientes, sobre el 88% recibieron clopidogrel como P2Y12 y fueron seguidos a 6 meses. Y como pueden ver ustedes ahí, el endpoint mayor, el outcome primario fue sangrado mayor o cualquier sangrado no mayor clínicamente relevante. El grupo apixaban versus antagonista de la vitamina K hubo una reducción significativa de los eventos hemorragíparos y también esa diferencia fue estadísticamente significativa al comparar aspirina versus placebo, sin comprometer tampoco el outcome de eventos trombóticos. Por lo tanto, ya se nos aclara la duda de que tanto el uso de nuevos anticoagulantes como la suspensión de aspirina reduce el riesgo de sangrado de los pacientes. Y por último, el ENTRAST-AF-PCI, también del año 2019, donde se randomizaron 1.500 pacientes en el grupo 1 con edoxaban 60 miligramos al día más un P2Y12 versus terapia convencional en el segundo grupo. Podemos ver que hubo reducción significativa también del outcome primario de sangrado, sin comprometer los eventos higiénicos. Se plantean 4 escenarios clínicos en este documento. El primero es los pacientes portadores de fibrilación auricular en tratamiento anticoagulante que van a requerir angioplastía. El segundo grupo son los pacientes portadores de enfermedad aterosclerótica cardiovascular que requiere terapia antiplaquetaria y que desarrollan una fibrilación auricular. Pacientes con embolía venosa previa en tratamiento anticoagulante que requiere angioplastía, y por último, pacientes portadores de una enfermedad cardiovascular aterosclerótica en terapia antiplaquetaria que va a desarrollar un evento embólico venoso. Vamos a ver más adelante que las recomendaciones que se hacen para el segundo grupo son extrapoladas al grupo 4 y son prácticamente las mismas. Este es el algoritmo que se recomienda para los pacientes con fibrilación auricular que son sometidos a una angioplastía, a una intervención percutánea. Lo primero que hay que saber es qué anticoagulante está usando el paciente, si está usando antagonista de vitamina K o anticoagulantes directos. Pero quizás la pregunta más importante va a ser si la intervención es en un contexto de emergencia o una intervención en contexto electivo urgente. Si es una emergencia, no nos queda otra opción que suspender el anticoagulante cualquiera sea, considerar para los inhibidores antagonistas de la vitamina K plasma fresco congelado, o si estamos en presencia de dabigatran, considerar el idarucizumab, y posterior a eso, cargar al paciente con aspirina, clopidogrel y proceder según corresponda. Si el procedimiento es electivo o podemos diferirlo un periodo que no signifique aumento de riesgo para el paciente, lo que se recomienda es detener los antagonistas de la vitamina K hasta un INR menor a 2. Y para los anticoagulantes directos, lo que se recomienda, si la intervención va a ser radial, esperar al menos 24. Iniciar heparina no fraccionada en bomba, y posterior a la intervención lo que se recomienda es reiniciar la terapia anticoagulante, idealmente y recomendado con anticoagulantes directos, más aspirina por las primeras 24 horas, y luego iniciar P2Y12, idealmente clopidogrel. Por otra parte, si el paciente tiene indicación de reiniciar antagonistas de la vitamina K, considerar la terapia puente en aquellos pacientes que tienen alto riesgo tromboembólico. Recordar también que cuando usamos 2 fármacos antitrombóticos, debemos usar un inhibidor de la bomba de protones. Después, en las recomendaciones para el seguimiento, en los pacientes con fibrilación auricular que requieren terapia anticoagulante permanente, es más sencillo. El paciente que fue sometido a una intervención en contexto de estabilidad, la anticoagulación se mantiene, y de manera paralela vamos a utilizar un P2Y12 por 12 meses, y posteriormente lo vamos a suspender. A los 6 meses uno podría eventualmente evaluar cambiarse a aspirina, pero la recomendación es mantener el clopidogrel.
Si la intervención fue en contexto agudo, mantenemos el anticoagulante y de manera paralela 12 meses de clopidogrel. Completamos los 12 meses y se suspende y el paciente mantiene solamente la anticoagulación, idealmente con un anticoagulante directo. El segundo escenario que se presenta son los pacientes portadores de una enfermedad aterosclerótica cardiovascular que desarrolla FA y por lo tanto va a requerir anticoagulación. Aquí lo primero que recomiendan es evaluar la real necesidad de continuación del antiplaquetario. No es infrecuente, y a ustedes les habrá pasado varias veces de que uno recibe pacientes en el policlínico, ¿no es cierto? Un paciente de 50 años hipertenso y nada más usando aspirina, ¿no es cierto? Ya hoy en día sabemos que esa no es una indicación de prevención primaria y por lo tanto ese paciente podemos suspender la aspirina con tranquilidad y sale del algoritmo de manejo. Dependiendo del CHA2-VASc, no vamos a ahondar más en eso, pero si es mayor a 2 en hombres o mayor a 3 en mujeres, iniciar terapia anticoagulante, siempre teniendo en claro evaluar el riesgo tromboembólico y el riesgo de sangrado. Existen varios scores, el HAS-BLED, el Hemorrhages, el ATRIA, pero el que más se recomienda en esta guía es el del consorcio de investigación académica, el HBR o High Bleeding Risk, publicado en mayo del 2019 en el EuroPCR. Estas son las variables que se evalúan: la edad, falla renal, falla hepática, cáncer activo, excepto cáncer cutáneo no melanoma, anemia, trombocitopenia, antecedente de stroke, hemorragia intracraneana o malformación arteriovenosa, diátesis hemorrágica, sangrados previos o transfusiones, ser usuario de anticoagulantes orales, corticoides o esteroides, o AINES, perdón, y tener alguna cirugía programada en presencia de doble antiagregación plaquetaria. Estos son los criterios mayores y menores. A los criterios mayores se les asigna un punto, a los criterios menores 0,5 puntos. Uno ingresa los datos a la aplicación que está para todas las plataformas. Y esto es lo que podemos obtener. Si el paciente tiene un criterio mayor o 2 criterios menores, se considera un paciente con estatus de alto riesgo de sangrado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el paciente tiene más de 4% de riesgo de desarrollar un sangrado BARC 3 o 5, o mayor al 1% de hacer una hemorragia intracraneal en el plazo de un año. ¿Ya? Por lo tanto, hay que tenerlo muy en consideración en este tipo de pacientes de alto riesgo de sangrado. Este es el algoritmo que se propone en este grupo de pacientes. Me pareció un poco enredado, así que decidí traducirlo a sacarlo del algoritmo, digamos, y traducirlo a esto. Me parece que es más fácil de comprender y de recordar. Entonces, en un paciente que es es usuario de antiagregante plaquetario en contexto de prevención primaria, lo que se recomienda es suspender el antiagregante e iniciar la anticoagulación. Si es que tiene una enfermedad coronaria estable que no ha sido revascularizada ni ha tenido un infarto previo, también se recomienda suspender e iniciar el anticoagulante. Si es un paciente con cardiopatía coronaria estable, pero que ha sido sometido a angioplastía, lo que se recomienda en términos generales es que si es antes de los 12 meses, vamos a mantener el clopidogrel, más el anticoagulante, y posterior a los 12 meses, suspender el clopidogrel y solamente mantener el anticoagulante. En pacientes con patología estable, digamos, con cirugía de revascularización previa, si desde la cirugía ha pasado menos de 12 meses, se recomienda mantener la aspirina y el anticoagulante, y posterior a los 12 meses, solo el anticoagulante. Algo similar en el contexto del síndrome coronario agudo, menos de 12 meses, mantener clopidogrel como monoterapia más el anticoagulante, y posterior a los 12 meses, solo anticoagulante. En los pacientes con historia de enfermedad cerebrovascular, por ejemplo, TIA o ACV previo, la recomendación es suspender el antiplaquetario e iniciar el anticoagulante cuando sea seguro. Lo mismo en contexto de arterectomía carotídea. Ahora, ¿a qué se refieren con cuando sea seguro? En general, el promedio es entre 3 a 14 días, dependiendo de la magnitud del evento, y obviamente siempre apoyado por el experto en el área, el neurólogo, el intervencionista, el neurocirujano si corresponde. Si es que estamos en presencia de un paciente con angioplastía carotídea y lleva menos de 3 meses, la recomendación es mantener clopidogrel y anticoagulante, y posterior a ese plazo, solamente el anticoagulante.
Y por último, los pacientes con historia de enfermedad arterial periférica, si no ha tenido intervención previa o hay cirugía previa, la indicación es detener el antiplaquetario y mantener el anticoagulante. Y si ha tenido intervención percutánea previa, de manera similar a cuando ha habido stent carotídeo, si es menos de 3 meses, antiplaquetario más anticoagulante, y mayor a 3 meses, solo el anticoagulante. El tercer grupo son los pacientes con embolía venosa, es decir, trombosis venosa profunda de territorios proximales, extremidad inferior, o embolía pulmonar, en tratamiento anticoagulante que va a requerir intervención coronaria percutánea. Al respecto, mencionar que la duración del tratamiento anticoagulante va a depender del factor desencadenante, ¿no es cierto? Es decir, si yo tengo un paciente con un cáncer activo o en condición de postración crónica, ese paciente va a requerir tratamiento per secula. Distinto es el paciente que hizo una trombosis venosa o una embolia pulmonar en contexto de una fractura de cadera, un embarazo, ¿no es cierto? Los pacientes con desencadenantes transitorios pueden ser tratados por 3 meses con terapia anticoagulante. En la actualidad hay evidencia ya suficiente para recomendar los anticoagulantes directos por sobre los antagonistas de la vitamina K. Y en términos generales se ha visto que los pacientes con embolía venosa sangran menos que los pacientes con fibrilación atrial. Rápidamente, en honor al tiempo, mostrar esta tabla de la duración del tratamiento y la recomendación de qué anticoagulante usar derivado de las guías clínicas de la CHEST. Podemos ver que los pacientes con embolía venosa o embolía pulmonar que ha sido provocada por una cirugía o por un factor transitorio, ¿no es cierto? La recomendación es anticoagular por 3 meses y de preferencia con anticoagulante directo. Ahora, si la embolía ha sido provocada por una causa no determinada, ¿no es cierto? O hace eventos recurrentes por causas no provocadas, la indicación y la recomendación es terapia de manera indefinida, a menos que sea un paciente de alto riesgo de sangrado. También se recomienda anticoagulantes directos. Actualmente existe evidencia para apixaban y rivaroxaban con dosis reducida, 50% de la dosis, como tratamiento de mantención posterior a los 6 meses de tratamiento anticoagulante con full dosis, con un muy buen perfil de seguridad, así que es lo que se recomienda en estas guías. Este es el algoritmo de manejo. Lo que se inicia con la siguiente pregunta. ¿El paciente completó su duración total del tratamiento anticoagulante? Si eso es así, si ya pasaron los 3 meses, por ejemplo, excelente, se suspende el anticoagulante, ¿no es cierto? Y se inicia el manejo como síndrome coronario agudo habitual. Ahora, si el paciente no ha completado el tratamiento anticoagulante, lo que tenemos que preguntarnos es si es que es factible diferir el procedimiento, es decir, un procedimiento electivo que podemos diferir y es seguro para el paciente, no le genera mayor riesgo. Si es que es así, súper, lo diferimos, ¿no es cierto? Y salimos del algoritmo. Por otra parte, si es un paciente que tiene una intervención en contexto urgente o una emergencia, ¿no es cierto? Y no es posible diferir, deberíamos preguntarnos qué anticoagulante usa el paciente. ¿Ya? Y esto va a tener incidencia principalmente con la terapia que vamos a reiniciar posterior a la intervención. ¿A qué me refiero? A que si el paciente está utilizando antagonista de la vitamina K, posterior a la intervención, en la parte amarilla del recuadro podemos ver que lo que se recomienda es que el paciente reinicie anticoagulación, pero con anticoagulante directo, más un P2Y12. Por otra parte, si el paciente estaba recibiendo dosis de carga, dosis de iniciación con anticoagulantes directos, como la dosis de carga de apixaban de 10 miligramos cada 12 horas por 21 días, o la dosis de carga de rivaroxaban, que son 15 miligramos cada 12 horas por 7 días. Si es que está en ese proceso, la recomendación es que una vez hecho el procedimiento, se continúe con la dosis de carga hasta completarla y posteriormente seguir con la dosis de mantención del tratamiento anticoagulante más un P2Y12. Y en el lado derecho del recuadro, si es que el paciente ya completó su dosis de carga y está en una dosis de mantenimiento, simplemente continuamos con su dosis habitual más un P2Y12. Y no olvidar nuevamente, para no ser majaderos, el mantener el uso o iniciar un IVP cuando asociamos 2 antitrombóticos. Este es el algoritmo, la segunda parte del algoritmo para el seguimiento.
En los pacientes que tienen indicación de anticoagulante solo por 3 meses, lo que se recomienda es, una vez terminada la anticoagulación, asociar aspirina por 12 meses, y los primeros 6 meses además usar clopidogrel cuando hacía un contexto de intervención en un paciente electivo estable. Si ha sido en contexto de síndrome coronario agudo, una vez completado el tratamiento anticoagulante se recomienda 6 meses de aspirina y 12 meses de clopidogrel. El recuadro abajo, el 6B, es para los pacientes que requieren anticoagulación permanente o crónica. Si el paciente fue intervenido en contexto estable, lo que se recomienda es anticoagulación per sécula, ¿no es cierto?, teniendo la consideración de eventualmente reducir la dosis a los 6 meses y completar 12 meses de P2I12, idealmente suspendiéndolo luego del año. Ahora, si esto fue en contexto agudo, la recomendación es mantener su anticoagulante y el P2I12 por 12 meses. Posteriormente lo suspendemos y solamente mantiene el anticoagulante. El cuarto grupo, que es los pacientes portadores de enfermedad aterosclerótica cardiovascular en terapia antiplaquetaria y que desarrollan embolia pulmonar, es lo que yo les conversaba, que la evidencia en este grupo de pacientes es escasa, y lo que se ha hecho es extrapolar la gran mayoría de las indicaciones. Y de hecho, si ustedes revisan la guía que estamos conversando, o la revisan después, se van a dar cuenta que las indicaciones y las recomendaciones son las mismas, ¿ya? Este es el algoritmo, que lo voy a dejar ahí en honor al tiempo, ya que me solicitaron ceñirme a la media hora de la presentación. Consideraciones pre-procedimiento. En los pacientes que son electivos, lo que se recomienda es diferir, o dentro de lo posible, hasta que se pueda suspender la anticoagulación. En los procedimientos de emergencia no nos queda otra que detener la anticoagulación, considerar algún antídoto en el caso de los fármacos que lo poseen, ¿no es cierto? Cuando es factible diferir por un periodo corto de tiempo, lo que se recomienda en los usuarios de antagonistas de vitamina K es diferir hasta un INR menor a 2. Y los usuarios de anticoagulantes directos lo vamos a revisar en la próxima diapositiva. Y no olvidar, por supuesto, la carga de aspirina y clopidogrel. Entonces, en términos generales, para todos los anticoagulantes se recomienda, si el procedimiento va a ser radial, suspender por al menos 24 horas, y si va a ser femoral, suspenderlo por al menos 48 horas, cuando sea posible, pero teniendo en cuenta el clearance de creatinina. Entonces, todos se pueden suspender por ese periodo, excepto el dabigatran, que nos van a pedir un clearance de creatinina mayor a 80. El resto nos van a pedir un clearance mayor a 30 ml minuto. Durante el procedimiento existe evidencia suficiente, ¿no es cierto?, desde la época del Rival, del Rifle, el Matrix, etcétera, de que el acceso radial se asocia a menos complicaciones hemorragíparas, ¿no es cierto?, y por lo tanto menos mortalidad. Así que siempre que sea posible, el acceso radial. En los casos que no sea posible, tener la disponibilidad y ojalá experiencia en la instalación de los dispositivos de cierre percutáneo, ya sea con punto intravascular como el Proglide o como estos polímeros no reabsorbibles como el Angiosil. La idea es dejar la hemostasia ojalá óptima en los sitios de acceso, sobre todo de mayor riesgo. La anticoagulación con heparina no fraccionada en las dosis recomendadas. Esto principalmente a lo que se refiere es que no es lo mismo un paciente de 50 kilos con un paciente de 100 kilos, ¿no es cierto? Y por lo mismo no vamos a utilizar dosis estándar de heparina no fraccionada al iniciar la intervención, sino que recordar que son entre 70 y 100 unidades por kilo, idealmente mantenerse estricto con eso. Respecto a los inhibidores de la glicoproteína, se recomiendan actualmente solo como bailout cuando hay complicaciones trombóticas severas, no reflujo severo o alta carga trombótica, no de regla. Y la recomendación es usar stent liberadores de droga. Post procedimiento, recordar reiniciar la anticoagulación, definir estrictamente cuál va a ser la duración de la doble integración, si lo vamos a dejar un día, una semana, un mes, dependiendo del riesgo de trombótico del paciente. Ajuste de anticoagulación según las dosis recomendadas por FDA. Y no olvidar nuevamente el uso de IVP cuando asociemos dos antitrombóticos. Ahora, si volvemos a nuestro caso inicial, ¿no es cierto?, y aplicamos el score del HBR,
nos damos cuenta que el paciente satisface un criterio mayor y dos criterios menores, por lo tanto es un paciente que tiene alto riesgo de sangrado. Lo que estima la aplicación es un 4.10% al año. Ahora, al aplicar además la escala de riesgo trombótico que viene en esta misma aplicación, el riesgo estimado es 1.82 y queda en la parte amarilla del gráfico que vemos abajo. Por lo tanto, es un paciente que, si bien tiene alto riesgo trombótico, alto riesgo de sangrado, tiene un bajo riesgo trombótico. Siendo consecuente con eso, entonces, lo que nosotros hicimos fue dejarlo con dabigatran 110 miligramos cada 12, más aspirina por una semana, y clopidogrel 75 miligramos al día por 6 meses. Lo controlamos en febrero de este año, no había presentado eventos hemorragíparos, asintomático cardiovascular, nos encontramos a la espera de la ecografía y el test de esfuerzo. Por último, como mensajes finales, entonces, dejar en claro de que hoy en día la terapia triple se desaconseja. Existe evidencia suficiente respecto a que los pacientes con terapia triple tienen mayor riesgo de sangrado y por lo tanto no se justifica, a menos que sean pacientes de muy alto riesgo trombótico. Y si es así, si el clínico lo considera así o el intervencionista lo considera así, ojalá sea por el periodo más corto posible. Hablan entre una semana hasta 3, 4 semanas, pero en general no se recomienda más allá del mes. ¿Ya? Preferir clopidogrel por sobre los otros P2 y 12 y anticoagulantes directos por sobre los antagonistas de vitamina K. En pacientes con alto riesgo sangrado, recordad que podemos considerar, en contexto de una revascularización estable, reducir el antiplaquetario hasta 3 meses y hasta 6 meses en contexto de síndrome coronario agudo. Y, como lo he dicho ya varias veces en la presentación, en pacientes con 2 o más antitrombóticos, no olvidar asociar IVP. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu presentación. En realidad, es una gracia poder presentar estas guías porque son bastante densas por la cantidad de situaciones diversas que nos presentan, ¿ya? Así es que es como para tenerlas a mano, digamos, porque hay detalles, ¿no es cierto?, que uno tiene que discutir. Y bueno, me gustaría partir, está René, está Mario, me gustaría partir con una pregunta respecto a qué piensan ustedes o respecto a la evidencia que hay del clopidogrel como inhibidor P2Y12 exclusivamente presentado en las guías. ¿Es porque no hay suficiente información con otros inhibidores P2Y12? ¿Es porque la evidencia lo muestra superior? ¿Qué opinión tienen ustedes de eso? Porque en realidad en toda la guía se recomienda clopidogrel. Y tenemos pacientes que de repente no pueden tomar clopidogrel, tienen alergia, tienen otros problemas, interacciones. ¿Tienen alguna opinión sobre ese aspecto? Mi impresión después de haber hecho esta investigación, ¿no es cierto?, es que al evaluar los estudios que se mencionaban al principio de la presentación, prácticamente en todos, más del 80% y en algunos más del 90% de los pacientes recibió exclusivamente clopidogrel. Hay muy pocos pacientes, por ejemplo, en el ENTRUST-EF hay un paciente que recibió prasugrel. Entonces, en términos generales, hay poca evidencia de terapia dual con los otros P2 y 12. Hay un trabajo también de Saratov que se publicó en 2013 donde hubo que suspenderlo de manera precoz debido al aumento de sangrado hasta 4 veces en pacientes que eran sometidos a terapia anticoagulante con prasugrel. Entonces, pareciera que por ahí va la decisión o la opción de elegir clopidogrel. Yo lo planteo en el contexto de que el estudio Plato mostró superioridad ética de Delors sobre clopidogrel. ¿Será porque hay mayor riesgo de sangramiento y ese temor hace que se use clopidogrel? ¿René? Sí, yo concuerdo en que yo creo que las recomendaciones que emite
esta guía están basadas en los estudios que mencionó Mario y el antiagregante que se ocupó en su mayoría fue clopidogrel. Si bien es cierto que en el contexto de síndrome coronario agudo en general, hoy día ticagrelor o prasugrel tienen un primer lugar, por así decirlo, por sobre clopidogrel. Yo creo que en este contexto la potencia o la mayor potencia antitrombótica de estos medicamentos, ticagrelor, prasugrel, sí hace que probablemente el riesgo hemorrágico aumente y por lo tanto que no tenga justificación, viendo que los resultados ya con clopidogrel son bastante aceptables. Perfecto. Aquí están llegando ya algunas preguntas de la audiencia y hay una que nos dice si podemos hacer mención respecto al uso de los anticoagulantes directos o antagonistas de vitamina K en paciente portador de trombo apical que se somete a una PCI. ¿Cómo se maneja, digamos, igual que una fibrilación auricular o trombosis venosa profunda? Trombo intraventricular apical. En un contexto de, supongo, en que requiera la asociación, por supuesto, anticoagulante y antiagregante. Claro. Bueno, primero decir que no hay estudios randomizados del tema, así que todo pasa un poco por extrapolar un poco los datos de un poco lo que estamos viendo y teóricamente si en este contexto los anticoagulantes directos debieran ocuparse en combinación con antiagregantes, ¿verdad? Uno no pecaría en probar esa opción. Y como estos pacientes de todas formas tienen que tener una revaloración ecocardiográfica periódica, uno puede en el fondo ir controlando cuál es la evolución de trombo intraventricular en el seguimiento, pero no hay ninguna evidencia así empírica o algo demostrado en ese contexto, diría. Claro, porque en nuestra experiencia, los que tenemos ya más algunos años, digamos, si había un paciente con infarto, se hacía una angioplastía y se encontraba un trombo intraventricular, uno usaba antagonista de vitamina K, ¿no es cierto? O sea, y eso, con eso iba observando y a veces había unos tremendos trombos que iban disminuyendo con el tiempo. Bueno, recuerdo algunos casos particulares, digamos. Pero claro, en este contexto no creo que haya ningún estudio, por lo menos que yo conozca, no sé ustedes, sobre el uso de anticoagulantes de los directos en pacientes con trombos intraventriculares como consecuencia, por ejemplo, de un infarto o el miocardio. Que yo sepa, no hay anticoagulantes y probablemente en ese contexto quizás parte de las ventajas de estos nuevos anticoagulantes que es mantener un nivel de anticoagulación pareja, cosa que muchas veces no se puede lograr a veces con los antagonistas de vitamina K, que los pacientes tienen un INR terapéutico en un control y al control siguiente están bajos, están sobre. Entonces, teóricamente mantener un nivel de anticoagulación de forma más pareja y más perdurable en el tiempo pudiera tener mejores resultados, pero no está estudiado eso todavía. Ok. ¿Qué opinan ustedes sobre la realidad en Chile sobre el TTR, digamos, el tiempo en rango terapéutico? Uno ve los grandes ensayos clínicos que en el caso de uso de antagonistas de vitamina K, rara vez supera el 60% de que estén de las mediciones en rango terapéutico. Y en nuestro medio, la verdad es que existen algunos datos publicados, recuerdo datos de Temuco, del grupo del doctor Lanas, en que hace unos años atrás esto era un poco más de un 40%. O sea, poco más del 40% de las mediciones de INR estaban dentro del rango terapéutico. Entonces, eso lo planteo por el hecho de que nuestros pacientes, la mayor parte recibe para el manejo de la FA en Chile antagonista de vitamina K.
tenemos ahí un tema de acceso, no sabemos, yo no tengo la información porque no sé si existen estudios sobre qué porcentaje de nuestros pacientes están recibiendo, en caso de una fibrilación auricular, por ejemplo, los anticoagulantes directos, ya que todas estas guías nos están diciendo esto es lo que hay que usar, ¿no es cierto? Claro. Sí. Si miramos los 4 estudios pivotales que discutimos, que discutí en la presentación, vemos que todos tienen como grupo comparador la triterapia en distinto tiempo de evolución, pero todos tienen como grupo comparador la triterapia, algunos con más o menos uso de aspirina, más tiempo o menos tiempo. Entonces, claramente iba a haber más riesgo de sangramiento por ese lado. Entonces, ¿cuán mal lo estamos haciendo si estamos haciendo tratamiento con antagonista de vitamina K? Y nuestro esfuerzo debería ir entonces en esos pacientes a tener un TTR dentro del rango normal, pero lo planteo como un tema complejo, ¿eh? ¿Algún comentario sobre eso? Sí, yo creo que recordar que a pesar de que estos anticoagulantes tienen la primera indicación, ¿no es cierto?, NFA no valvular, si hay pacientes a los cuales estos anticoagulantes no son recomendados, que son la FA valvular, o sea, pacientes con estenosis mitral o pacientes con prótesis valvular mecánica, para los cuales estos nuevos anticoagulantes no tienen indicación. Y por lo tanto, ese es un grupo que, por lo menos hasta el momento, deben aún mantenerse con antagonistas de la vitamina K. Yo concuerdo que la realidad nacional y la verdad en general en todo el mundo, el rango de pacientes que están adecuadamente controlados con antagonistas de la vitamina K es muy bajo. Estadísticas acá, por lo menos de esta zona de Concepción, no son más allá del 30-40% de los pacientes que están en rango terapéutico, así que si uno pudiera en esos pacientes con FA no valvular cambiarse a estos anticoagulantes más nuevos, obviamente aporta un tema no solamente de seguridad, sino también más eficacia en prevención de eventos cerebrovasculares. Yo no tengo los datos duros claros, digamos, pero recuerdo que cuando estuvo más fuerte esto de la pandemia y se habló de un quiebre de stock de warfarina y neosintrom, en nuestro hospital, acá en el hospital regional, se hicieron las gestiones para tener dabigatran y apixaban más disponible, digamos. Y pudimos usarlo en un grupo importante de pacientes. Pero no sabría mencionar cuál es la cantidad disponible, digamos. Pero sí hizo ese esfuerzo como sea. Ok. No sé si ustedes tienen también alguna duda, algún planteamiento que quisiéramos discutir. Hay una cosa que puede ocurrir, ¿no? Y alguna vez nos ha llegado, que son las pacientes embarazadas, digamos, que requieran biterapia por lo menos, anticoagulante y antiagregante. No es común, pero podría ser. ¿Algún comentario sobre eso, Mario, René? No aparecía explícitamente lo que revisamos, pero lo que yo tengo entendido es que en el embarazo, tanto en segundo como en tercer trimestre, se puede utilizar como anticoagulante heparina bajo peso molecular y que no habría evidencia para el uso de anticoagulantes directos en este grupo de pacientes. Sí. En cuanto a antiagregantes, en general, lo que tiene un poco más de evidencia es la aspirina, que se ocupa de hecho en pacientes con preeclampsia, y el clopidogrel se puede ocupar en caso de un intervencionismo percutáneo, obviamente con todas las precauciones del caso. En cuanto a anticoagulantes, ninguno de estos anticoagulantes directos o nuevos está aprobado para su uso en embarazo, y en general lo que se ocupa en el primer trimestre es habitualmente heparina de bajo peso molecular, que es lo que tiene más evidencia, porque los antagonistas de la vitamina K tienen riesgo de desarrollar malformaciones o embriopatía en el fondo. Así que en general, el primer trimestre con anticoagulantes heparina bajo peso, y después más hacia los meses siguientes puede cambiarse a antagonista o warfarina o antagonista de la vitamina K. Hay una pregunta sobre pacientes en diálisis que requieran anticoagulación más antiagregación. ¿Qué sugieren los panelistas? Enfermedad renal terminal, en el fondo. Ahora, en general, y esta misma guía excluye a los pacientes en diálisis, y no existe por lo menos
ni por los mismos fabricantes, ni en las guías está tan claro que uno puede ocupar estos nuevos anticoagulantes en pacientes que ya están en hemodiálisis. Por lo tanto, lo que uno debiera privilegiar en ese caso son antagonistas de la vitamina K, y el manejo con antiagregante yo creo que es similar a lo que se presenta acá, o sea, probablemente clopidogrel como alternativa. Pero ninguno de estos tiene o está aprobado en pacientes en diálisis, y la misma recomendación de los fabricantes sugieren no ocuparlo en ese grupo. Sí. Quizás solamente mencionar que antes de la diálisis, pero en enfermedad renal etapa 4, está la opción de usar apixaban, y que podemos hacer el ajuste de función renal en algún grupo de pacientes cuando son mayores de 80 años, pesan menos de 60 kilos o hay una creatinina mayor a 1.5. Claro, sí, lo que pasa es que cuando uno ve los estudios, todos excluyeron a pacientes que tuvieran menos de 30 ml minutos de velocidad de filtración glomerular. En el fondo, si empezamos a hablar de la medicina basada en evidencia, tendríamos que restringirnos a eso. Pero claro, hay subestudios, subgrupos. En el caso de apixaban, en el que se ha dado mayor flexibilidad, bajando a 15 ml minutos, como velocidad de filtración glomerular, como podría ser incluido. Incluso me tocó revisar por ahí algunos casos en que, creo que en Estados Unidos, y no así en Europa, incluso en pacientes de enfermedad renal terminal, recomendaban apixaban como el único de los antagonistas anticoagulantes directos, digamos. Pero hay que dejar en claro que la evidencia está basada en clearance de creatinina sobre 30 ml minutos. Exactamente. Y como nota aparte, dentro de los anticoagulantes que hemos mencionado, el dabigatran teóricamente pudiera ser dializable, por lo tanto. De hecho, las guías europeas recomiendan en caso de sangrado que uno no tenga el reversor del dabigatran, uno pudiera recurrir incluso a la hemodiálisis para limpiar un poco el efecto del dabigatran, que dentro de los nuevos es el único que puede ser parcialmente dializable. Así que una razón más para no ocuparlo en este grupo de pacientes, por lo menos, y ese anticoagulante. Mario, respecto al uso de la aspirina en un paciente con necesidad anticoagulante y antiagregante, ¿cómo resumirías tú a aquel paciente que le dejaría aspirina por tiempo más prolongado, por ejemplo, un mes? ¿En qué paciente en tu práctica elegirías para mantener la aspirina como triterapia, digamos, por un tiempo más prolongado, o nunca lo dejarías así? El paciente que yo elegiría idealmente sería un paciente con bajo riesgo de sangrado, con un riesgo trombótico elevado, quizás dado por lo que uno pueda determinar con los scores disponibles, como con la anatomía coronaria y respecto al procedimiento que uno haya realizado, es decir, stent de tronco, bifurcación con 2 stent o angioplastía con cobertura de más de 60 milímetros. Es decir, los factores de riesgo conocidos como de alto riesgo trombótico serían los pacientes en quienes yo prolongaría hasta un mes de aspirina. Ok. Hay una pregunta también de la audiencia que dice lo siguiente. ¿Algún comentario fisiopatológico de por qué no se puede utilizar los NOACs en FA valvular? ¿Algún comentario de parte de ustedes? René, Mario. Sí, bueno, hay un solo estudio. No. No. René. Bueno, hay un solo estudio que probó en el fondo el uso de dabigatran en pacientes con prótesis valvular mecánica y no fue superior al antagonista de la vitamina K. De hecho, aumentaron las complicaciones tanto químicas como hemorrágicas. Así que a partir de ese estudio probablemente nos han vuelto a intentar probar estos nuevos anticoagulantes con prótesis valvulares, mecánicas al menos, porque el primer estudio fue bastante malos los resultados en ese contexto. Por lo mismo, la guía sigue recomendando para prótesis mecánicas mantenerse con un antagonista de la vitamina K todavía. Sí. Sí, pero es bastante pertinente la pregunta, pensando que, bueno, el hecho que haya una estenosis, digamos, severa
la posibilidad es más alta de tener trombos, digamos, y eso requiera una anticoagulación más potente, ¿no es cierto? O sea, y en ese sentido reconocería como el antagonista de vitamina K como algo conocido nomás, pero no está hecho los trabajos, no están hechos los trabajos, aparte de este que tú mencionas en prótesis mecánica. Así es que esto también pasa quizás por ir testeando dosis, esquemas, etcétera, en el futuro, ¿no? Pero por ahora nos quedamos con eso. No uso. ¿Cómo podríamos resumir en qué, aparte de este grupo, en qué otro paciente uno no va a usar los directos? O sea, válvula mecánica, estenosis severa o moderada. Mitral, exactamente. Exacto. Yo creo que un grupo que por lo menos para la realidad chilena es bastante frecuente son los pacientes con algún grado de disfunción hepática. Si recordamos, estos pacientes tienen por la disfunción hepática probablemente alteraciones de las pruebas de coagulación, trombocitopenia, tienen mayor riesgo de sangrado por varices esofágicas probablemente. Y también muchas veces esta falla hepática puede asociarse al consumo de alcohol desmedido, que también es lamentablemente frecuente en la población. Por lo tanto, pacientes con disfunción hepática hay que tener ciertas consideraciones. Hay unas guías que son europeas del año 2021 sobre justamente terapia anticoagulante con los nuevos, y lo que sugieren un poco para orientarse si uno puede ocupar o no estos anticoagulantes en pacientes con disfunción hepática es calcular el score del Child-Pugh, que es este score clásico que todos aprendimos en medicina, en cirugía, que incluye los niveles de bilirrubina, si tiene ascitis o no, encefalopatía, el INR y la albúmina. Y en general, con un puntaje bajo 7 puntos, uno podría ocupar estos anticoagulantes directos sin mayor diferencia respecto de los otros pacientes. Pero con el score de Child sobre 9 puntos, en general no se recomienda ocupar ninguno de estos de los nuevos. Perfecto. Aquí hay otros comentarios. Bueno, aquí hay un comentario de uno de los investigadores, probablemente del estudio en Temuco, respecto al rango terapéutico. Un tercio estaba en el rango y un tercio estaba sobre el rango, ¿ya? O sea, eso es dramático y es un tremendo problema, porque claramente estar fuera del TTR aumenta, estar fuera de los rangos aumenta tanto el riesgo de hemorragia, por supuesto, como el riesgo de trombosis. Así que yo creo que ese es nuestro gran problema en nuestro medio. Acá hay un comentario también del Hospital de Nueva Imperial, dice que están usando anticoagulantes directos en más de 60 pacientes con resultados muy positivos, con buena adherencia y con buena compensación de los pacientes. Así que bueno, no sé cómo es la cosa a nivel nacional, pero sí, dale, René. Hacer un pequeño comentario, sobre todo que el riesgo tanto isquémico como hemorrágico no es una cosa fija, no es algo que uno determina al momento de hacer la angioplastía y se mantiene invariablemente en el tiempo. Probablemente en cada control que uno tenga estos pacientes post-angioplastía o en el seguimiento más alejado, uno debiera volver a reevaluar el riesgo isquémico y el riesgo también hemorrágico de cada paciente. Muchas veces nos olvidamos, también como un pequeño tip quizás, que si bien estos anticoagulantes directos tienen menos, por así decirlo, interacciones que los antagonistas de la vitamina K, también hay algunas interacciones que son, yo diría, más bien frecuentes, que a veces no las tenemos tan presentes, sería bueno recordarlas. Por ejemplo, todos estos anticoagulantes directos, rivaroxaban, dabigatran y apixaban, que son los que están presentes en Chile, tienen contraindicación en general casi absoluta de ocupar, por ejemplo, con rifampicina, que es un antibiótico común, con ácido valproico, que es un antiepiléptico también bastante frecuente, también de uso en psiquiatría. Ambos junto con otra hierba que es muy común, que es la hierba de San Juan. También uno lo ve de aquí, por lo menos en esta zona, en sectores rurales. Solamente esos tres, en la misma guía, se recomienda no ocupar en combinación con estos anticoagulantes porque bajan los niveles plasmáticos, por lo tanto se pierde efectividad. En el caso concreto de rivaroxaban y dabigatran,
también hay cierta interacción con la carbamazepina y la fenitoína. Por lo tanto, uno no debiera ocupar estos antiepilépticos en el contexto si está ocupando o rivaroxabano o dabigatran, porque ambos de esos lo que bajan es los niveles del anticoagulante. Y hacia el otro lado, medicamentos, interacciones que aumentan el nivel de anticoagulación y por lo tanto pueden aumentar los niveles de sangrado. También es para los 3 anticoagulantes que tenemos disponibles en Chile. Hay medicamentos llamados del área infectológica. En el área del VIH, por ejemplo, los inhibidores de la proteasa o algunos antifúngicos como el ketoconazol o el itraconazol también aumentan los niveles plasmáticos de estos anticoagulantes y están contraindicados. Algunos inmunosupresores como el tacrolimus también está contraindicado ocuparlo en combinación con estos anticoagulantes directos. Y en el caso concreto del dabigatran, la ciclosporina, que es un inmunosupresor que uno lo ve frecuentemente a veces en pacientes con trasplante renal, por ejemplo, también está contraindicado combinar ciclosporina con dabigatran. Y como último dato, si el paciente ocupa verapamilo, también tiene cierto grado de interacción con el dabigatran y por lo tanto en ese contexto si el paciente tiene que ocupar el verapamilo de forma más continua o por alguna arritmia, etcétera, se recomienda en general bajarse quizá a la dosis de 110 cada 12 de dabigatran porque hay cierto grado de interacción que aumenta los niveles plasmáticos de este anticoagulante. Entonces, bueno, todo esto está en la guía, uno lo puede revisar, a veces tiene dudas si el inmunosupresor o el medicamento que se le agregó al paciente tiene algún grado de interacción, pero es bueno no olvidar que a pesar de que son más seguros, tienen ciertas precauciones y hay que siempre estar revisando la polifarmacia que tienen todos estos pacientes. Sí, sí, muy interesante y te agradezco ese punto porque el tema de las interacciones, claro, los antagonistas de vitamina K tienen interacciones desde los alimentos hasta un sinfín o un número importante de medicamentos. Pero acá cada uno de ellos tiene sus particularidades y recordando su farmacocinética, hay diferencias entre algunos. Bueno, el dabigatran fundamentalmente, ¿no es cierto?, se hidroliza por esterasas y eso no tiene efecto en el citocromo B450 y se elimina fundamentalmente por el riñón. Por lo tanto, de ahí es que se toma más precaución en cuanto a la función renal alterada y uso de dabigatran. En cambio, los otros 3, apixaban, rivaroxaban y edoxaban, son todos metabolizados en el hígado por la citocromo 3A4 o la citocromo 2 y 2 fundamentalmente. Así es que ahí todos los medicamentos que tú mencionaste, en lo que es citocromo P450, por supuesto, ketoconazol, ¿no es cierto?, verapamil, etcétera, tienen una importancia grande. Así que el tema de interacciones también lo hacemos resaltar, que hay que tener claro de que algunos medicamentos tienen importante efecto, ¿no es cierto?, inhibidor de citocromo P450 y van a, por supuesto, aumentar los niveles plasmáticos. Okay. Aquí hay una pregunta que me parece interesante y es bien recurrente respecto a la interacción entre clopidogrel y omeprazol. Sí. Se sabe hace ya varios años, desde el estudio Coget, ¿no es cierto?, 2013, si mal no recuerdo, que uno puede usar con seguridad el omeprazol en contexto de clopidogrel sin aumento de riesgos isquémicos y, por otra parte, disminuye de manera importante el sangrado digestivo alto. Así que hoy en día no está en duda el uso de omeprazol. Hay una pregunta también sobre si existe alguna prueba de laboratorio para valorar los nuevos anticoagulantes, para ver esta efectividad y evitar sangrado. ¿Alguna respuesta para nuestro auditor? En realidad, las pruebas tradicionales prácticamente se pueden modificar, pero nunca van a ser en este momento una guía para el tratamiento, ¿no es cierto? Ya sea tiemprotrombina, que con algunos de ellos aumenta un poco, pero nunca va a ser una guía para poder ajustar dosis ni manejar la terapia. INR también, ¿no?, como marcador de este mismo momento de tiemprotrombina. Así es que no tenemos nosotros en este momento, por lo menos para el uso clínico, marcadores de laboratorio para ver si estamos sobre anticoagulando o subanticoagulando. ¿Algún comentario de eso?
Al menos en la práctica clínica yo no uso ninguno de los exámenes que usted mencionó para seguimiento, por las mismas razones que menciona. O sea, sabemos que no nos van a servir de guía para evaluar qué tan anticoagulados no estamos. Claro. Hay comentarios acá de algunos de los asistentes que rivaroxaban y apixaban pueden elevar el tiempo por trombina en el momento peak, pero luego se va normalizando durante el equilibrio. O sea, supongo que se refiere al momento peak, el momento de carga o de inicio del efecto. Preguntan si es un punto débil o no anticoagulante. O sea, el gran punto puede ser un punto débil, pero el gran punto ventajoso es que no tengamos necesidad de estar midiendo pruebas de laboratorio justamente para ver el efecto anticoagulante, ya que si bien tenemos la posibilidad de hacerlo con autoridad de vitamina K, tenemos el gran problema de no estar dentro del rango terapéutico en un porcentaje importante de los pacientes. Así es que, claro, puede ser una desventaja no tener una prueba de laboratorio, pero esa prueba de laboratorio tendría que reflejar el efecto clínico real y por lo tanto pasaría a ser secundario a mi modo de ver. Okay. Hay un par de preguntas sobre agentes reversores que yo creo que es importante tocarlo. En primer lugar, recordar que, bueno, el objetivo de hacer esta combinación y privilegiar la terapia dual es obviamente no tener más eventos isquémicos, pero obviamente disminuir los eventos hemorrágicos. Sin embargo, si uno ve todos estos estudios en los cuales se basa en esta guía, las tasas de sangrado mayor o sangrado clínicamente relevante, que es como el endpoint que ocupan, en general en todos los estudios está alrededor de por lo menos 2 dígitos, 10%, 15%, 16%, no bajan de eso. Por lo tanto, si bien disminuimos el riesgo de sangrado, lo más probable es que nos vamos a topar de vez en cuando con un paciente que tiene un evento hemorrágico. ¿Y qué herramientas tenemos a la mano en ese contexto? En general, si son sangrados de menor cuantía, sangrados leves, pudiera bastar con diferir o saltarse una dosis del anticoagulante, si es que le corresponde. Y obviamente en ese contexto, no solamente saltar la dosis, sino que también reevaluar si hay algún medicamento nuevo o ha cambiado las condiciones por las cuales fueron indicados el anticoagulante, quizás requiere un ajuste de dosis, por lo tanto, si el sangrado es menor, uno pudiera tomar esas medidas. Cuando ya son sangrados de mayor cuantía, sangrados mayores, existen reversores. En Chile solamente contamos con el reversor del dabigatran, que es el idarucizumab. Y existe también un reversor que es el andexanet alfa, que no está disponible en Chile, que sirve en el caso de rivaroxaban y apixaban. Si no contamos con nada de eso, tenemos por una parte en el caso de sangrados mayores el efecto del antiagregante que está ocupando el paciente y por otro lado el efecto anticoagulante. En el caso de los antiagregantes, antiagregantes que tienen efecto, o sea, un mecanismo de acción irreversible como son la aspirina o el clopidogrel, pueden revertirse en parte con, por ejemplo, la transfusión de plaquetas. No así en el caso si el paciente por alguna razón está ocupando ticagrelor, que es un inhibidor reversible. Se ha visto en estudios in vitro que la transfusión de plaquetas no logra revertir el efecto de ticagrelor por lo menos dentro de las primeras 24 horas. Así que si el paciente está siguiendo esta guía y está con clopidogrel, uno pudiera revertir en parte ese efecto antiagregante con transfusiones de plaquetas. Y en el caso de cómo revertir el anticoagulante, si tenemos a mano el agente reversor, en caso de dabigatran es una muy buena alternativa. Y para los otros dos anticoagulantes que no tenemos el agente reversor en Chile, una de las recomendaciones es, por ejemplo, ocupar Octaplex, que es un concentrado de complejo protrombínico, que sí está disponible en Chile y uno lo puede ocupar para casos de sangrado con riesgo vital o en que no tenga otra herramienta a la mano. Por lo tanto, hay reversores para estos tres agentes, pero solamente por lo menos en Chile está uno disponible, que es el caso de dabigatran. Exacto. Recordar también que para ticagrelor actualmente salió este trabajo con Ventracimab, donde se podía inhibir también la acción de este fármaco en caso de
de pacientes que tengan sangrado activo. Voy a llevarlo a otro territorio, voy a forzar un poquito la respuesta porque creo que no tenemos mucho, pero antecedentes clínicos, digamos, estudios clínicos, pero se nos puede presentar. Paciente con enfermedad vascular periférica, con claudicación intermitente, IFA. ¿Qué harían ustedes clínicamente, desde el punto de vista de antiagregación y anticoagulación? En la guía por lo menos mencionaba que pacientes con enfermedad vascular periférica que tienen indicación de tratamiento anticoagulante y no han tenido intervenciones previas, lo que se recomienda es solamente anticoagulación sin antiagregación plaquetaria. O sea, haría un símil con lo coronario, en el fondo. Si es estable, solo anticoagulante. Claro. Claro. Distinto si ha tenido una intervención. Distinto, perdón, si ha tenido una intervención percutánea o alguna revascularización quirúrgica, ¿no es cierto? Ahí, si es menor a 3 meses, podemos considerar mantener el antiagregante más el anticoagulante. Pero posterior a ese periodo, solamente anticoagulante. Perfecto. Voy a ver si tenemos otra pregunta por acá. Yo tengo una duda que no logré aclarar cuando estuve revisando el tema, quizás usted lo maneja, doctor Prieto, doctor Amo, respecto a Edoxaban, ¿por qué disminuye su acción con clearance sobre 90? No lo he revisado ese tema. No. Ya. ¿Se desaconseja el uso con clearance normal o supranormal, digamos? La razón no la tengo clara. Lo vamos a buscar. Bien. Llevamos 1 hora y 10 minutos y no sé cuánto teníamos presupuestado para estar con nuestros auditores. Teníamos 1 hora y cuarto, creo. Ok. Si no hay más comentarios, bueno, agradecer a Mario por tu preparación de este tema, que es un tema árido en realidad. Hay mucho detalle. No discutimos mucho sobre el tema de función renal y dosis, ajuste de dosis, de que hay guías europeas, que hay guías norteamericanas, que hay unas diferencias en las dosis aprobadas en un lado y en otro. Pero todo eso, bueno, están en la guía, ¿ya? Pero uno podría resumir que un paciente que está con una enfermedad coronaria y que ha tenido una intervención, el hecho o no de usar doble antiagregación va a depender fundamentalmente de lo que decía Mario, digamos, si estamos cerca del procedimiento y si tiene alto riesgo trombótico y por el menor tiempo posible. O sea, en general, nuestros pacientes coronarios van a estar con un anticoagulante y con un antiagregante en el caso de los pacientes que han tenido una intervención o inestabilidad. Y esta doble terapia probablemente va a durar 1 año una vez que lo consideremos el paciente estable. O sea, si el paciente ya pasó el año de la intervención o del evento agudo, probablemente va a quedar solamente con el anticoagulante. Así es que, y en el caso también de la trombosis venosa profunda, embolía pulmonar, está comandando, ¿no es cierto?, la duración de la anticoagulación, lo estándar. 3 meses en general, si es que es un elemento que pueda ser reversible, que haya sido una cirugía, un reposo prolongado, etcétera. Para dejar al paciente solamente con la antiagregación en caso de que la requiera. Así es que al final de todas las situaciones que hemos visto son las condiciones, uno podría resumirlas, digamos, en 2 o 3 situaciones, pero estas pequeñas diferencias, digamos, hacen necesario que tengamos la guía a mano para ver algunos aspectos farmacocinéticos, para ver aspectos de interacción, como presentó el doctor Amó, y que realmente han significado para nosotros
vivir esta etapa de los últimos 10 años de anticoagulantes directos, un cambio de paradigma muy importante y una comodidad muy importante. Cuando llega un paciente a la consulta y el paciente dice que está con disnea de hace unos días, o a veces no tiene ningún síntoma y lo encontramos con FA, y en ese momento le decimos, cómprese esta pastillita y parta ahora mismo con anticoagulante oral directo, es un agrado, ¿no? Porque si no, antes, ¿qué hacíamos? Lo mandábamos directamente a hospitalizar a servicio de urgencia. O sea, ha habido un cambio muy grande en el enfrentamiento de estas patologías, también en el caso de la trombosis venosa profunda, lo mismo, digamos, ha permitido estos manejos ambulatorios. Así es que creo que el avance de la medicina nos ha acompañado en la cardiología con mucha beneficencia. ¿Algunas palabras finales, Mario, René? Sí, hay un comentario en el chat que no quisiera dejar pasar, que dicen, dado lo costoso o el mayor costo que tienen estos nuevos anticoagulantes, ¿por qué no mejorar el control adecuado del INR con los antagonistas de la vitamina K antes de cambiarse estos nuevos anticoagulantes? Y la verdad es que ya hay estudios de costo-efectividad, que en el fondo la reducción de eventos, no solamente de sangrado, sino isquémicos, compensa absolutamente la diferencia de precio que uno tiene al ocupar los nuevos anticoagulantes versus los antagonistas de la vitamina K. Por lo tanto, costo-efectividad también ganan, por así decirlo, los nuevos anticoagulantes, a pesar de que el costo individual sea mayor, por así decirlo, por caja, pero la disminución en eventos hace que se paguen básicamente en el largo plazo. Y por eso que la guía lo recomienda en el fondo como primera línea. Sí, hay estudios ya de costo-efectividad que al menos lo hacen equivalente o puede ser hasta más costo-efectivo. Así es que, bueno, agradecerle. Mario, ¿algún comentario final? Quizás decir que en este tema de antirregantes y antiplaquetarios no hay una respuesta correcta, ¿no es cierto? Son todos los pacientes distintos y finalmente hay que ir viendo caso a caso y en el fondo el manejo va a ser dependiendo de cada paciente, más que tener una fórmula, ¿no es cierto?, que la podamos aplicar a todos los enfermos. Eso, sí, muchas gracias. Sí, y una última cosa también, complementando lo que hemos dicho, que hace años atrás, algunas décadas atrás, pacientes sobre 80 años no anticoagulábamos, cosa que es paradojal porque son los que tienen más riesgo de hacer embolías cerebrales. Pero eso ya se acabó. O sea, no existe límite de edad. El límite pasa por las contraindicaciones formales de anticoagulación y por quizá la fragilidad importante o extrema de un paciente. Bueno, es momento de cerrar. Gracias, René. Muchas gracias, Mario. Agradecer al Comité de Educación Continua el hecho que nos hayan invitado, el doctor Caravantes, que está aquí presente, el doctor Ryan también, y esperamos verlo en las próximas actividades de la Sociedad de Cardiología. Muy buenas noches. Muchas gracias.